reporte, módulo número 28. Si alguien se sana cuando vos orás, tenés un testigo de tu fe. Un sábado por la mañana, cuando salía de la emisora de radio donde tenía el programa de radio, y en el momento de mayor concentración de gente en pleno centro comercial de mi ciudad, una ciudad de 1 millón y tantos de habitantes, me encontré con un hermano de la iglesia que venía caminando con bastante dificultad y doblado en su cuerpo. Me dijo que iba al médico para ver si le daba algo para los dolores que tenía en su cintura. No podía doblarse, no podía sentarse, a duras penas podía caminar. Vos sabés que allí, en medio de no menos, ¿qué te digo?, 600 personas caminando alrededor, le puse la mano en la cintura y en voz bien alta declaré que la enfermedad y el dolor se iban en el nombre de Jesús. Charlamos 2 palabras más, seguí mi camino y él el suyo, supuestamente al consultorio de ese médico. Al día siguiente, en la escuela dominical, me contó que nunca llegó a ver ese médico, porque ni bien lo dejé, el dolor lo abandonó. ¿Mérito personal? Ninguno. Yo oré, el Señor lo hizo. A veces también oré igual y el Señor no lo hizo. ¿Es cuestión de mi fe, de la fe del otro? No lo sé. Hay cosas que a veces Dios hace y nosotros no le encontramos sentido. Para Él sí lo tiene. Esas fueron algunas de las batallas ganadas por mi calidad y cantidad de fe recibida. Y digo recibida porque esa es la diferencia, no sutil, sino amplia, entre creencia humana y fe divina. De las perdidas no voy a hablar porque también fueron unas cuantas, y solo aportarían frustración cuando la idea es absolutamente opuesta. De todos modos me sirvió, las perdidas, para entender que en cuestiones de fe nunca está dicha la última palabra. Ni para un lado, ni para el otro. Entiendo sí que la fe es un don de Dios que fluye, como todos los demás dones, conforme a la limpieza de las arterias por donde deberá transcurrir. Cuando tus arterias espirituales están limpias, la fe pasa de manera casi vertiginosa y produce efectos que dejan maravillados incluso hasta los más creyentes. Cuando tus arterias están obstruidas con alguna deficiencia humanoide, entonces por más que ores, la respuesta afirmativa de Dios no puede llegar a materializarse. Sigo con Hebreos 11, verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pues sabés que los antiguos eran los creyentes, los santos del Antiguo Testamento, muchos de los cuales son mencionados en este capítulo. Ellos obtuvieron un buen testimonio, no a causa de sus logros, o de santidad personal, o de pasiva aceptación de las promesas divinas, sino por una activa certidumbre que se expresó en obediencia, en perseverancia y en sacrificio. Estas 3 últimas condiciones son, a mi juicio, las que más gravitan en la limpieza de tus arterias espirituales. Hemos enseñado permanentemente que obediencia siempre produce autoridad. Pero aquí bien valdrá la pena añadir que obediencia también produce fe. Porque Dios solo le da al obediente. El desobediente o al desobediente le quita lo que tiene, sin darle nada más. Y así le irá después. El verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nuestra fe sobre la acción creadora de Dios es una evidencia de lo que no se ve. Aquí se nos está diciendo que por la fe podemos entender que fueron constituidas las edades y los mundos, mientras que lo que hoy no se ve ha sido extraído de cosas que sí se dejan ver. Y esta palabra utilizada aquí, constituido, es la palabra griega catartizo, con Z, catartizo, y significa
en una traducción amplia, arreglar, poner en orden, equipar, ajustar, completar lo que falta, alistar, reparar, preparar. En el primer capítulo del libro de Génesis y en el primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y traigo a colación este primer verso de nuestras Biblias, porque aquí se nos señala que todo lo creado ha sido creado por la palabra de Dios, que es el Verbo, que es Cristo, tal como luego lo va a confirmar Juan. Y porque cuando se dice que eso ocurrió en el principio, no nos está hablando de inicio, de comienzo, porque las cosas eternas no tienen inicio o comienzo, ni conclusión. Simplemente son de manera perpetua. Entonces, principio aquí es modelo, es diseño. En el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en la carta a los Hebreos capítulo 6, verso 5 dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. A este respecto, Tomás de Aquino, un filósofo y teólogo de la antigüedad, él dejó plasmada una buena frase cuando dijo: la fe se refiere a cosas que no se ven, mientras que la esperanza se refiere a cosas que no están al alcance de la mano.